El día de hoy quiero compartir el segundo tema de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablé acerca de santos imperfectos y hablaba acerca de la importancia de entender que la santidad no es un tema único de nosotros, no es un tema que nosotros creamos. A veces cuando nosotros tratamos de hacer que la santidad sea de nuestras fuerzas y por nuestra manera caemos en la religiosidad o caemos peor aún en el fariseísmo. Pero la Biblia nos enseña que la santidad primero es fruto de la cruz. Jesucristo nos hizo santos para que vivamos en santidad. Y vivir en santidad no es tampoco pensar que tenemos que ser perfectos. Vivir en santidad es primero enamorarte del Señor. Mientras más te enamoras de Cristo, más vas a querer hacer lo que Él agrada. Mientras más te enamoras de Él, vas a buscar hacer las cosas que Él desea y alejarte de lo que a Él no le agrada. Y el secreto de la santidad es ese, es morir a nosotros mismos, rindiéndonos delante del Señor para que Él sea gobernando nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Pero el día de hoy quiero predicar la segunda parte, porque sí, la santidad tiene dos pilares, o para entender la santidad hay dos pilares que tenemos que tomar para entenderlo. El primero es que la santidad significa, como primer punto, agradar a Dios o ser agradables a Dios. Y eso hablamos la semana pasada, hablamos de lo que nos toca a nosotros, que tenemos que ser agradables a Dios. Pero el segundo pilar es ser aprobados por Él. Así que rápidamente vamos a leer la Biblia en Romanos 8, versículo 8, paréntesis. ¿Hay alguien aquí que está contento, feliz y animado de estar en la casa del Señor? Digan amén, vamos, levántese. Gloria a Dios. Romanos 8:8 la Biblia dice lo siguiente: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y esto es el primer fundamento de la santidad. El primer pilar significa que la manera en la que vivimos tiene que honrar y ser agradable a Dios. Pero el segundo pilar es que definitivamente es el propósito de lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que santidad se centra únicamente en nosotros mismos, en enclaustrarnos, en alejarnos de los sucios, de los pecadores, de los que hablan mal, y en ser nosotros mismos con la gente limpia, estoy diciendo en comillas, santa, perfecta, así como su pastor, ¿verdad? Únicamente, pero no, porque el segundo pilar de la santidad es lo que nos toca hacer. Me refiero a la santidad sin propósito nos separa del mundo, en lugar de transformarlo. Amada iglesia, el Señor nos mandó a vivir en santidad. ¿Para qué? Para obrar en un mundo que necesita de Cristo. El Señor nos llamó a nosotros a vivir en integridad. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo, para poder hacer la obra del Señor a gente que en este momento lo necesita. A estas horas del día hay gente que está clamando por esperanza. Yo no sé tú, pero había muchos momentos en mi vida que todo se me cayó, todo se me vino encima. Y ¿sabes qué? La única esperanza que tenía y con lo que me animaba era que sabía que el Señor estaba en control. Que podía correr a sus brazos y que el Señor iba a sostenerme. Que a pesar de que mis ojos humanos no vieran absolutamente nada, podía estar en la presencia de Dios sabiendo de que Él iba a obrar tarde o temprano. Bueno, en este momento, a estas horas del día, hay muchas personas, multitud de personas que no tienen esa esperanza y toman caminos que van a afectar sus vidas y las de sus generaciones. Hay gente que porque no vio esperanza se entregó a las drogas. Hay gente que porque no vio esperanza lamentablemente acabó con su vida. O simplemente cerró puertas antes de creer de que el Señor podía restaurarlas. Porque nuestro Señor es un Señor de restauración. Restaura lo que el hombre vio como perdido. El Señor tiene la última palabra y todo es posible para Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el ser aprobado ya es lo que nos demanda la santidad. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, en esta segunda carta, uno de los mensajes que reflejan lo que es el propósito de nuestra vida en cuanto a la santidad. Y es el siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es que ser aprobados es la manera en la que servimos. Si ser agradables es la manera en que vivimos, ser aprobados es la manera en que servimos. Porque aquí hay dos caminos. Hay mucha gente que quiere crecer en una de dos. Y para el Señor nos demanda los dos de la mano. No hay santidad si no están estos dos pilares. Por ejemplo, ser agradables, perfecto, eso es el fundamento. Pero también nos va a demandar hacer o servir al Señor. Y muchas veces queremos ser el uno sin el otro. Por ejemplo,
Hay muchos que quieren crecer y llegar al tercer cielo, pero no quieren ver y tienen problemas con su prójimo. Generan rencilla, tienen literalmente problemas aún que no quieren estar en paz. Pero también vemos los segundos también, que quieren servir y ser obreros aprobados, pero se olvidaron de la intimidad. Se olvidaron de vivir corazones íntegros. Por eso, no solamente debemos ser agradables, sino que también tenemos que ser usables. Muchos buscamos dones llamados sueños, pero Dios primero busca en nosotros un corazón íntegro. Por eso la semana pasada hablamos acerca del ser agradables. Ahora esta semana nos toca, ¿cómo podemos vivir o cómo podemos servir al Señor? Pero primero tenemos que ser agradables. El día de hoy hay muchas personas que hacen las cosas para el Señor. Y el Señor Jesús lo enseñó. Que en un momento mucha gente vendría y le diría, Señor, en tu nombre profeticé. Pero el Señor les diría, no los conozco. Apartados de mí, yo no los conozco. Y eso pasa, ¿por qué? Porque nuestra santidad va de la mano con lo que es, cómo vivimos, o la manera en la que vivimos. Y segundo, en la manera en la que servimos. Por eso tenemos que entender, por ejemplo, que el Señor ha hecho todo en nosotros. ¿Para qué? Para ser de bendición a otros. ¿Están conmigo, verdad? Primera de Pedro 2.9, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que veas que no te miento. Primera de Pedro 2.9, la Biblia dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, el Señor está diciendo, ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No dice, les he hecho santos, sacerdotes, real sacerdocio, pero nación santa, linaje escogido, para que se encierren en su iglesia. Y para que no paren con la gente impía e impura. Y ustedes solamente paren con su grupo de perfectos, entre comillas. No dice eso. Dice, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, para que anuncies. Y ese es el llamado de todos. Hay gente que busca crecer, vivir una espiritualidad que se centra en nuestro propio crecimiento únicamente. ¿Cuánta gente se estancó así? ¿Cuántas iglesias o avivamientos se estancaron exactamente por esto? Porque buscamos realmente llenarnos demasiado. Y el Señor nos enseña desde que Jesucristo vino a este mundo. Jesús nos enseña a que hay mucha necesidad en el mundo. La mies es mucha, pero pocos son los obreros. Oren por más obreros. Y después a sus discípulos le dijo, vayan y hagan discípulos. Amada iglesia, este mensaje tiene que retarnos a entender qué es lo que estamos haciendo con la fe en la que profesamos. ¿Qué es la obra que estamos haciendo con lo que el Señor ha hecho en nosotros? Hay un principio en el reino de Dios que es, el Señor hace la obra en tu vida para que seas instrumento de Él para que la haga en otra persona. ¿Me dejo entender? Ser egoístas no es parte de nuestro lenguaje como cristianos. Por eso, repito, muchos andamos buscando o bien crecer o bien hacer. Los dos van de la mano. En 2 de Timoteo 2, versículos 20 y 21, y aquí voy a entrar al centro y a desarrollar lo que el Señor va a hablar a la iglesia del reino hoy día. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos son hermosos para el Señor? Digan amén. Tiene mucha fe, eso es bueno. Pero en una casa grande, dice, Pablo le vuelve a decir a Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, repite conmigo esta palabra, 1, 2, 3, útil. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese es exactamente el nivel o la vara de medir que el Señor mide a su iglesia y a aquellos que le sirven. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una revelación divina acá y nos enseña que hay 4 clases de instrumentos. Unos para cosas honrosas y otros pues no. Y quiero hablarte un paralelismo de lo que el Señor nos habla con esta enseñanza. Por ejemplo, la casa grande es la iglesia. La casa grande es la iglesia. Y en la iglesia hay, obviamente, un montón de instrumentos. ¿Cuáles son instrumentos de Dios? Perfecto. Todos podemos ser hijos de Dios, la gran mayoría, salvos por gracia. Con llamados, viviendo o creyendo, cualquiera que sea el proceso en el que estás, todos aquí somos utensilios para el Señor.
Pero en la iglesia, al haber tantos utensilios, sí Pablo separa 4 tipos de utensilios, haciendo un paralelismo hoy día, la actitud del corazón de muchos de nosotros hoy día aquí. Voy a hablarlo en orden. Por ejemplo, habla acerca de los utensilios de oro. Los utensilios de oro eran usados únicamente para darle peso al lugar donde estaban. O sea, sacaban platos de oro, vasos de oro, vasijas de oro. Eran visibles, pero eran usados únicamente para cosas importantes. Culturalmente, una vez al año. La gente de dinero lo usaba solamente una vez al año, para una ocasión principal. Los reyes usaban su vasija de oro. ¿Por qué? Porque de la realeza ellos tenían que mostrar su pomposidad. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que utensilios de oro nos habla acerca de consagración. Hay cristianos que tienen que aspirar, todos nosotros tenemos que aspirar a consagrarnos. Todos nosotros tenemos que aspirar a hacer esos utensilios de oro. ¿Por qué? Son tesoros que le dan valor al lugar donde están. El Señor está buscando hombres y mujeres que sean útiles para el Señor, pero para cosas realmente poderosas que Él quiere designar. Y este sí es un nivel, ojo, todos somos útiles, todos somos utensilios, pero no todos podemos ser útiles para lo que realmente el Señor quiere hacer. Yo no sé tú, pero mi oración casi siempre es: Señor, envíame a mí. Si estás buscando a alguien que quieras usar en esta temporada, buscas a muchos pastores, yo quiero ser ese utensilio de oro que estés preparando para una ocasión especial. Y si la iglesia entiende esto, creo yo que el Señor no solamente va a despertar llamados o propósitos de hombres y de mujeres aquí presentes, sino que sobre todo el Señor va literalmente, primero, al purificarnos, nos va a llamar a hacer la obra que Él quiere para nuestra vida, para beneficio de su reino. Pero luego también están los utensilios de plata. ¿Qué es la plata? ¿O para qué se usaban los vasos, las jarras de plata? Antiguamente, en ese tiempo, se usaban para celebridades o para fiestas o ocasiones especiales. Por ejemplo, venía la familia, no sé, pues de Arequipa y se juntaban todos a celebrar y sácame los cubiertos, los platos, las vasijas de plata. Porque era algo que se tenía que celebrar y la plata era para festividades. Bueno, hay creyentes que sirven para las festividades, para los domingos, puede ser muy directo. Hay cristianos que se ponen su abrigo de santidad o su perfil de santos consagrados cuando vienen a la iglesia. Como que en el día a día, en la semana están en otra, pero vienen a la iglesia y están así: ¿cómo estás, varón de Dios, verdad? Miren, yo no tengo ningún problema para nada. Es más, son formas más que fondos. Hay congregaciones que obviamente la iglesia tiene que ir con terno y con corbata, y todo bien con eso, no estoy criticando. Me parece una forma que busca honrar y darle honor al lugar donde están congregados los hermanos. Pero una de las cosas que a veces no me cuadra es cuando ese terno y esa corbata representa el uniforme de santidad. Porque cuando se la quitan, terminan el domingo, llegan a casa, se quitan los zapatos, el terno, etc. Y automáticamente con la ropa, con el buzo viejo que paran en casa, se transforman. No pasan tiempo con los hijos, ni siquiera le oran, ni siquiera están buscando una relación personal con la familia o con el Señor. ¿Por qué? Porque como cristianos muchas veces usamos nuestra vida santa y piadosa únicamente para los domingos o para los jueves o para los sábados, para lugares donde literalmente estamos celebrando al Señor. Y quiero decirte esta, amada iglesia, no es el deseo de Dios. El Señor nos está llamando a todos a mirar como si fuéramos utensilios de oro, honrosos, usables y útiles para la obra de Dios. Pero hay muchos que están en ese nivel todavía de plata, como siendo utensilios para los momentos importantes, para que me vean servir, para que me vean predicar. ¿Cuántos pastores amigos a veces hablamos? Porque parte del ministerio donde sirvo también hablo con varios pastores, conecto con varios pastores. Y a veces tratamos de abrir el corazón con ellos y busco que lo abran también para orar. Porque todos, aún en el reino, estamos en un proceso, aún siendo pastores. Y una de las cosas que siempre, uno de los problemas muy comunes, perdón, es que los pastores dicen: no, es que yo no tengo mucho tiempo para buscar al Señor. Solamente agarro la Biblia para estudiar mi prédica y profundizo para el domingo. Si no, no tengo más tiempo para hacer otra cosa. Y es que muchas veces estamos así. Estamos queriendo trabajar nuestra santidad en base a lo que otros ven, más no en lo que somos en la intimidad con el Señor. Y quiero decirte, somos lo que mostramos y lo que de nosotros se muestra como frutos son el resultado de lo que somos en la intimidad con el Señor. ¿Alguien que me diga amén? Pero también están los utensilios de madera, y aquí ya está el nivel más bajo, que literalmente son los platos o son de repente los instrumentos que se usan en una casa
obviamente cuando se quiere comer frecuentemente o para alimentarse frecuentemente, aparentemente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la madera? La madera es un árbol muerto. O sea, es un árbol que tuvo vida en un momento, que tenía una raíz, que tiene fruto, pero cuando te haces de eso una madera o sacas madera de ahí, estás usando una materia prima que no tiene vida, ¿verdad? Usas y extraes del árbol la madera para usarla para un beneficio, pero no tiene vida. No crecen ramitas ya no tiene nada que crecer, no, ya está muerto. Hay muchos creyentes que son utensilios muertos en la casa del Señor, que lamentablemente no dan frutos, que lamentablemente están en una iglesia, hablan de un Dios que escuchan, pero no que conocen. Hay muchos que están en la casa del Señor y están espiritualmente, entiende la palabra, espiritualmente muertos, secos. ¿Y sabes qué? Dios ama a su iglesia, claro que los ama, pero no dan fruto. Pero simplemente están acá, pueden venir a la iglesia, pueden recibir la palabra de Dios, pueden inclusive hasta servir, pero están secos. No hay vida, no hay raíces profundas, no hay palabra revelada, no hay. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Y en la iglesia también hay de esos. ¿Y sabes qué? Existe el cuarto y último utensilio que también Pablo lo dice, utensilios de barro. Y esto ya es más duro todavía. Por favor, no se ofenda a nadie, esto no va para nadie. Me están mirando, el pastor me ha dicho que soy utensilio de barro. Ese fue para mí porque me miró, por eso no voy a mirar a nadie. ¿Okay? Utensilios de barro. ¿El barro qué cosa es? Una materia prima que nace de la tierra. Y es que eso representa a aquellos que todavía vivimos de manera carnal. Aquellos que todavía vivimos o una manera dobleteando entre lo que creemos el domingo y lo que hacemos en la semana. Una cosa es estar muerto espiritualmente, pero manejar una vida tranquila y piadosa. Otra cosa es tener una doble vida. Otra cosa es venir un domingo a celebrar al Señor, pero no vivir al Señor en la semana. Eso es muy diferente. ¿Están conmigo, verdad? Eso es muy diferente. Y cuando hablamos de utensilios de barro, realmente son los creyentes terrenales, carnales. ¿Por qué? Porque viven bajo sus deseos, bajo sus instintos, no tienen una vida real con el Señor, no han hecho un compromiso de quebranto, no han dejado que sea el Señor, sino son más ellos que el Señor. Y esto no es para ofender a nadie, no es que soy un pastor legalista y religioso, para nada. Desde la semana pasada hasta hoy día, lo que intento enseñarte, lo que el Señor nos intenta enseñar a todos es que la santidad no es un tema del hombre para mostrar perfección. Es una verdad del Señor que nos llama a morir diariamente a nosotros mismos para que Él sea el centro. A amar más al Señor. Porque cuando uno está enamorado del Señor, busca hacer lo que Él agrada y busca rechazar y alejarse de todo lo que Él no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están enamorados de sus esposos? Bueno, aplaude al Señor si desea. Gloria a Dios. Yo estoy enamorado de mi esposa. Y desde el primer día que me di cuenta, siempre he buscado hacer lo que a ella le agrada. Si ella me decía A, yo hacía A. Y no porque sea pisado tú. Yo estoy enamorado y sigo enamorado. Entonces uno busca ser agradable a ella. Dice, amor, no me gusta no me gusta vestimenta, entonces me la cambio, pues. ¿Cómo te gusta a ti? ¿Verdad? Entonces, si tienes una queja en mi vestimenta, mi esposa me produce. No, estoy bromeando, pero en realidad es verdad. Cuando más enamorados estamos del Señor, más buscamos agradarle a Él, hacer lo que Él agrada, estar con la gente que habla de Él y alejarnos de todo lo que sabemos que no le agrada al Señor. Amén o no amén. Ahora, los que no han venido la semana pasada, porque la otra prédica tiene muchos de esos fundamentos. Si no viniste la semana pasada, puedes escuchar la prédica en mi canal personal que es Pastor Sebastián Alencastre en YouTube. Ya está la prédica ahí, Santos Imperfectos, para que puedas hoy día continuar la relación, porque sé que el Señor te va a hablar como lo está haciendo conmigo también. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo podemos alejarnos de ser utensilios de barro? ¿Cómo podemos crecer y realmente echar raíces como instrumentos de honra, como Pablo le dice a Timoteo? Porque Dios quiere que entendamos que ser instrumentos de honra es lo que el Señor busca. Está llamando obreros que sean usables, pero también sean dignos de ser usados. ¿Por qué? Porque vivimos en esa verdad, en la verdad del Señor. La pregunta es, ¿cómo podemos ser instrumentos de honra? Y con eso voy a terminar el mensaje, así que préstame atención. ¿Cómo podemos ser instrumentos de honra, iglesia? Primer punto, debemos ser íntimos antes que obreros. No podemos ser obreros sin ser íntimos. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas para el Señor, pero no vivimos una relación con Él. Y el Señor no nos llama a ser, es más, no te confundas. Así como el Señor no nos llama a solamente ser nosotros
santos enclaustrados en un convento personal, tampoco nos llama a hacer su obra lejos de su intimidad, lejos de su presencia. ¿Por qué? Porque cuando somos íntimos antes que obreros, podemos dar un maná constante. ¿Qué es el maná? Cuando Israel estuvo en el desierto, el Señor mandaba alimento del cielo diariamente. Y le dio una instrucción a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? No guarden alimento para mañana. Todos los días voy a mandar algo fresco para ustedes. Todos los días voy a mandar maná del cielo. Entonces el pueblo no guardaba nada. ¿Por qué? Porque el alimento que comían era del día y de fresco. ¿Qué significa esto? Cuando somos íntimos antes que obreros, podemos ser instrumentos de Dios para dar algo fresco a la gente de manera constante. Mis amados, como pastores, y eso ya es como que una petición, oren por los pastores, oren por sus pastores si nos visitas o nos escuchas a otra iglesia. ¿Por qué? Porque todos estamos en un proceso. ¿Cuántas veces he tenido que luchar? Gracias a Dios, luchando. Porque a veces, por el día a día, por las cosas que uno también vive, se va desconectando poco a poco porque hacemos la obra de Dios, pero no descansamos en Él. Y es por eso que a veces nos cuesta dar algo fresco. Un pastor puede estar activo con los dones que Dios le ha dado. Pero mi oración siempre ha sido, Señor, quiero darle a la iglesia algo fresco cada domingo. Es por eso que a veces me demoro enviar las prédicas a tiempo, porque cada semana estoy orando, dame una palabra para este domingo. Porque cada semana me reto a orar y a buscar, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar tú a tu iglesia? Y el Señor va hablando. Pero también ha pasado a veces que uno trata de hacer lo que ya conoce. Yo también puedo preparar una prédica, como muchos pastores. Pero algo que hemos enseñado en esta iglesia, aún los pastores de esta congregación, busquemos ese maná para cada domingo, para cada jueves, para cada sábado. Busquemos ese maná. ¿Por qué? Porque el alimento tiene que ser fresco. Pero solamente podemos transmitir un alimento fresco cuando estamos alineados con el Señor en la intimidad. ¿Verdad o no verdad? Por eso en Juan 15, versículo 5, la Biblia dice lo siguiente. Yo soy la vid, eso dijo Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí, nada, repite conmigo, nada, 1, 2, 3. Nada podéis hacer. No puedes servir, no puedo predicar. Si vamos a ser literales y bíblicos, como tiene que ser, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios si estamos separados de Dios? ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que ser íntimos antes que obreros. Porque también los frutos visibles se trabajan en lo oculto. Por eso en Mateo 6:6 el Señor le enseñó a sus discípulos el lugar secreto. Y nos dice que entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Pero qué? En el lugar secreto irá trabajando para que en lo público seamos recompensados. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas ser íntimo para tener... Escucha, esto va para todos, escuchen por favor. Para todos. Necesitas ser íntimo para tener el corazón, la visión y la unción correcta para servir al Señor. Necesitas ser íntimo para tener el corazón, la visión y la unción correcta para servir al Señor. Y es algo que nos debe retar a todos, a los que sirven y a los que también están orando para servir, o los que todavía están empezando. Nunca te olvides de esta enseñanza. No te desconectes. El secreto está en estar conectados del Señor. Lejos de Él, conectados del Señor. Lejos de Él, nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo punto. Un obrero se hace obrero mediante el sacrificio. Y lamentablemente a veces nosotros creemos que el evangelio es un evangelio fácil. Ya Jesús hizo todo en la cruz, así que yo solamente puedo vivir mi vida relax, ¿verdad? Escúchame, te voy a ser sincero. El obrero se forja en el sacrificio. En este camino de fe, el Señor nos llama a hacer sacrificios. No es que tenemos que hacer sacrificios para mostrarle amor ni para ser salvos. No, pero para crecer en Él. Y para poder vivir esas aventuras con Él. Y para ver su vida abundante, el Señor sí nos llama a sacrificios. ¿Por qué? Porque los instrumentos de oro se forjan en fuego. En 1 Pedro 1, versículo 7, Iglesia del Reino, la Biblia dice lo siguiente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Si queremos ser instrumentos de oro, si queremos o somos obreros aprobados por el Señor,
¿Qué sacrificio estamos haciendo? Voy a traducirte lo mejor. ¿Qué cosa que nos cuesta estamos rindiendo delante del Señor? Y yo quiero contarte algo. ¿Por qué? Porque hay gente que quizás no sabe un poco quién es su pastor, un poco el trasfondo, porque no soy mucho de hablar de mí, más que simplemente de mis experiencias raras en iglesias, en muchas iglesias que he pasado a lo largo de mi vida desde niño. Pero quiero contarte acerca de sacrificios, no para decirte, mira, el pastor súper sacrificial, sino porque quiero que entiendas que este camino no fue fácil y no va a ser fácil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así ha sido y así será siempre. Cuando tenía 11 años, yo no comencé obviamente siendo pastor. A los 11 años, mi primer ministerio donde serví en la iglesia fue cuidando autos. Yo era el que cuidaba los autos en la iglesia donde congregaba. ¿Por qué? Porque el pastor me mandó y porque, bueno, yo quería servir al Señor y dije, bueno, ¿qué hago? Iba los martes, iba los jueves, iba los domingos a la iglesia a cuidar los autos. ¿Por qué? Porque como los cultos eran de tarde los domingos y de noche los días de semana, había que cuidar los autos. Entonces yo me encargaba de cuidar los autos. Durante más de 1 año y medio me la pasé cuidando los autos, quedándome en el frío muchas veces en invierno. Me quedaba cuidando y viendo quién entraba y quién salía, saludando, no disfrutando, no jugando con chicos de mi edad, porque me habían mandado y yo era obediente al Señor. Obviamente también sabía que Dios está trabajando conmigo, cuidando los autos de la iglesia. Me sorprendía a veces que habían hermanos que abrían su ventana y me lanzaban 5 soles y yo, gloria a Dios, ¿verdad? Obviamente, ya cuando comenzaron a ofrendarme ahí los hermanos, yo feliz. Pero inicialmente yo cuidé los autos de la iglesia. Luego en verano, obviamente, había una necesidad de limpiar la iglesia, que era una casona enorme. Y todo mi verano iba 3 veces por semana a limpiar la iglesia. Ahora, yo era un chico que no tenía pues economía, era un chico humilde. Y lo que hacía cada día que iba a la iglesia me iba caminando. Vivía a 1 hora y media de distancia. Entonces yo tomaba desayuno los lunes, los miércoles y los viernes. Literalmente tomaba lo que había y me iba caminando hasta la iglesia para limpiar. ¿Cuál era mi premio? Era que podía tocar la batería después de haber limpiado la iglesia. Pero cada día que limpiaba la iglesia me daba cuenta y me sentía gozoso. ¿Por qué? No porque me estaban explotando. Yo nunca sentí que me explotaban, sino porque literalmente el Señor me llevó a amar la iglesia del Señor. No comencé siendo pastor ni líder, comencé siendo el que cuidaba los carros y luego siendo el que limpiaba la iglesia. Podía estar en la playa con mis amigos, podía correr tabla con mis amigos, pero gracias a Dios el Señor me dio esa convicción de servir en la iglesia porque había necesidad. Ahora, después de ello, fui el baterista de la iglesia también. Eso no lo conté el primer culto, así que ya mira, ustedes me caen mejor. Fui el baterista de la iglesia también. No tocaba nada, hermano, pero por lo menos tenía algún tipo de ritmo. Y le metía la tarola, pero porque no había baterista. Y luego de eso, obviamente, con el tiempo, había una necesidad en niños y fui líder de niños. Fui maestro de niños, no líder, perdón. Y a los 15 años me dediqué a servir en la escuela dominical cada domingo. Ahora, una vez me acuerdo que también pasaba con muchos problemas y cada vez que llegaba a la iglesia a orar, a limpiar, oraba de chico. Decía, Señor, y mientras que limpiaba su casa, mientras que estoy limpiando tu casa, yo sé que tú estás limpiando mi corazón de toda tristeza y todo dolor. Sacrificio. Es más, vi a mi madre sacrificarse con nosotros. Hubo un tiempo que vivimos en Arequipa y en esa ciudad, en la iglesia donde congregábamos tenía cultos de temprano hasta las 10 de la noche que terminaban los ujieres. Mi mamá era ujier. Y me acuerdo que mi mamá se quedaba de largo porque no había para rezar en combi a la casa. Y nos quedábamos de largo en la iglesia hasta la noche ahí. Gracias a Dios hacía una sopa y comíamos eso, pero nos quedábamos de largo. Y como no había para regresarnos en carro, nos íbamos a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, salíamos de la iglesia, mi hermana y yo, con la lluvia y el frío de Arequipa, 1 hora de camino hasta la casa. Sacrificios. A veces mi madre cargaba con uno de nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente había que seguir al Señor. Sacrificios dan frutos. Porque no hay nada que no hacemos para el Señor que literalmente pueda traer algún fruto. Un sacrificio no es obligado. A veces sí, el Señor nos lleva a obedecerle. Pero un sacrificio es como que un fruto que o que una semilla, que en un momento va a dar fruto. Así que si quizás hoy estás en sacrificios, tranquilo. Es tiempo de sacrificar porque los frutos no nacen de la nada. Detrás de grandes imágenes, de grandes hombres, mujeres de Dios, detrás de imágenes de la iglesia, por ejemplo, por si acaso, detrás de cada persona que está sirviendo al Señor o que está siendo usado por el Señor, hay una historia de sacrificios, de caídas, de derrotas, de victorias, de aprendizajes, de errores, de horrores muchas veces, pero en todo momento, tomados del Señor sabiendo que siempre habrá lugar para un Raúl más. ¿Cuánto dicen amén? Después de eso, puedes aplaudir al Señor si deseas. Después de eso me alejé de la iglesia, viví mi vida
Pero a los 17 años, casi 18 años, el Señor me tocó. Tuve un encuentro con el Señor y volví a la iglesia y esta vez, hasta el día de hoy, no me separé del Señor. Comencé a servir con adolescentes en una iglesia enorme, comencé a servir ahí. Luego el Señor me llamó a otra iglesia a levantar un ministerio de adolescentes donde no había ni uno. Y el Señor me llamó ahí y comencé a servir. Es más, en esa iglesia tuve la bendición, que es mi recompensa eterna, de conocer a mi esposa. Pero ahí comenzamos a servir al Señor. Comenzamos a servir casi 2 años y medio en esa iglesia, con adolescentes. ¿Y sabes qué? Para eso yo ya había estudiado una carrera. Yo había estudiado que nunca ejercí. Ahora, esto es porque el Señor me llamó a mí. No es que, ay, a ver, el pastor no estudió y no ejerció, así que yo también voy a hacer otra cosa. No, por favor. Estoy dando un testimonio personal, no confundas. De ahí me agarran de ejemplo y los papás vienen a quejarse conmigo. No, que el pastor ha dicho. En mi caso, sabía que el Señor, yo quería servir al Señor toda mi vida. Así que cuando estuve en esta iglesia sirviendo con adolescentes, yo dejé de ejercer mi carrera, tuve mis amigos que ya estaban trabajando, les iba muy bien, y yo entré a la iglesia sirviendo con una ofrenda de 500 soles. Es más, a veces ni me daban nada. Viví muchas veces en la calle, y esto no estoy exagerando. Cuando conocí a mi esposa, yo vivía en un hostel, porque no tenía dónde quedarme muchas veces. Porque obviamente había salido de casa, etcétera, etcétera. Ahora, servía al Señor con esa ofrendita feliz. Mis amigos ya estaban trabajando, les iba muy bien. Otros estaban ya terminando una maestría. Yo sabía que el Señor me había llamado. ¿Por qué? Porque ese fue un sacrificio que el Señor me llamó a hacer. Y luego de eso, de este tiempo, el Señor me dio el llamado para evangelizar. Así que salimos de esta iglesia ya como enamorados con mi esposa y fundamos un ministerio evangelístico llamado Revolución Jesús. En ese ministerio, en un año hicimos cosas increíbles. Salíamos a las calles a predicar. Luego de eso también llenamos un teatro en Tacna de gente que se entregó a Cristo. Fue glorioso. Y fue de ahí que en ese ministerio, que obviamente nosotros ya queríamos casarnos y no teníamos plata porque le servíamos al Señor. Yo le dije a mi esposo una vez, me acuerdo, le dije, ¿sabes qué? ¿Estarías dispuesta a casarte conmigo sabiendo de que no tengo nada que ofrecerte? Sabiendo de que mi deseo es servir al Señor. Aún si esto nos lleve a un lugar muy lejano y muy humilde, viviendo en el lugar más pequeño que hay en esta ciudad, ¿me seguirías y te casarías conmigo? Y mi esposa me dijo que sí. Nosotros comenzamos aún nuestro noviazgo con sacrificios. No teníamos nada. Yo no podía trabajar no porque no quería, porque hacía de todo. Tenía cachuelos, porque tenía tantos compromisos ya con el reino. O sea, tenía un viaje acá o un viaje allá, que tenía que depender literalmente del Señor. Eso es en mi caso. Así que cuando nos casamos, el Señor literalmente pagó la boda. Porque cuando nos casamos en una iglesia, en la Alianza de Miraflores, una iglesia para 900 personas. Vino muchísima gente y cada persona que no conocíamos era un regalo que no merecíamos. Y llegaban con regalos y regalos. Fue una boda campal. No sé de qué libro que tú fuiste. Fue una boda campal. Todo el mundo, ya vengan todos, caramba, ya ven. Y venía que el amigo del amigo. Era una cosa. Y como nos conocían, llegaban, pero vimos el amor del amor de Dios. Y así comenzó nuestra historia. Ahora, yo no quería ser pastor, porque decía, soy muy joven para ser pastor. Yo recuerdo que el pastor, que en este caso plantó esta iglesia, yo llegué a esta iglesia y lo primero que vi en él me afectó muchísimo. Veía que era un hombre de Dios, es un hombre de Dios. Pero me lastimaba llegar temprano a veces porque íbamos con David a tomar desayuno y ver lo que él hacía absolutamente todo. Cargaba cables, sacaba las cajas, guardaba, sudando, llevaba a predicar, bien vestido, porque era un americano que se vestía bien así elegante, parecía un lord, pero sudado paraba porque venía a chambear. Así que dije, bueno, Señor, ¿será que también voy a ayudar a la iglesia? Me metí a servir en la iglesia con mi esposa. Nos encargamos de ser los todistas de la iglesia. Con el tiempo el pastor me invitó a ser asistente de él. Dije, amén, vamos a ser asistente. Le llevaba a su agenda, iba a su casa 2 veces por semana para asistirle lo que necesitaba en reuniones, etcétera. Iba a comprar, iba a llevar. Hasta que un día el pastor me miró y me dijo, me voy a Estados Unidos y el Señor me ha dicho que te vas a hacer cargo de la iglesia. 2 meses estuvimos orando con mi esposa para ver si era llamado de Dios o no y el Señor nos habló a los dos. Y tuvimos que asumir el pastorado a los 25 años y 24 ella, recién casados. Comenzamos el ministerio en la iglesia y lo primero que vimos en la iglesia es que la iglesia dejó de venir. Los 80 personas que eran y que estaban en la iglesia desaparecieron. Solamente nuestros amigos, David, Luciana, Carmen, Ángel y algunos que quizás me estoy olvidando, se quedaron con nosotros. Un grupo pequeño. Alquilábamos un auditorio de 250 personas. Predicaba tenía que mirar acá nomás porque lo demás era puro asiento vacío. Y yo recuerdo que terminaba el servicio de predicar y me iba a llorar y lloraba y le decía, Señor, ¿será que me llamaste a cerrar la iglesia? Así que, y me la creí, porque toda una semana me dediqué literalmente, ¿sabes a qué? A hablar con varios pastores de la zona y ya había comprometido la batería, el parlante. Yo me dediqué a ofrecer todo
Y al final quedé mal yo, unos se resintieron conmigo. Porque al final el Señor me llevó a un proceso de aprender y a madurar. Sigo haciéndolo. Y no fue fácil. Luché con la depresión, luché con la ansiedad, luché con la impotencia de ver cómo, entre comillas, otros avanzaban y yo, entre comillas, en humanidad y en mis deseos me sentí estancado. Pero Dios fue fiel. Aprendí de mis errores, tomé malas decisiones, claro que sí. Pero Dios es fiel. Y el día de hoy solamente quería compartirte esto. ¿Por qué? Porque el fruto más grande del sacrificio que cualquier pastor puede hacer son ustedes. Si vas a otra iglesia, tú eres fruto de un hombre o una mujer que pagó un precio para que hoy día estés sentado en el lugar donde estás, recibiendo el mensaje que hoy estás escuchando. Porque todo en el reino es a base de sacrificios. Y el Señor está llamando a una iglesia que entiende el sacrificio, que entienda de que las cosas no son fáciles. Porque mientras más sacrificios hacemos, más morimos a nosotros mismos y más el Señor lo hace. Un sacrificio demuestra que somos incapaces muchas veces de hacer las cosas. Y ahí viene la gran verdad. Somos incapaces, pero Él no. Él puede. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dile que está a tu costado. Él puede. Gloria a Dios. Vaya, de hecho un resumen de mi vida rapidito, pero bueno, eso es única a ustedes porque me caen bien. Los demás piña. Para terminar el mensaje, quiero que sepan un tercer punto, que es un obrero se hace útil cuando ve la necesidad como una oportunidad para servir. Toda iglesia va a tener una necesidad. Y el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, por ejemplo, de que vieran que la mies es mucha, pero hay pocos obreros. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¡Oren! Y más adelante los llamó, ¿sabes a qué? Los envió a ser discípulos. Toda necesidad no es para mirar o para dejar que otros lo hagan. Si tú ves necesidad, quizás el Señor te está llamando a ti a que seas un obrero útil. Porque las necesidades existen en la iglesia, pero también las responsabilidades. Y todos somos un cuerpo. La cabeza de la iglesia no soy yo, por más que soy cabezón, por si acaso. La cabeza de la iglesia es Cristo. Todos nosotros somos un cuerpo que nos necesitamos para poder crecer y para poder guiar la iglesia a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta Filemón porque Pablo le dice a Filemón que había un hombre llamado Onésimo. Y Onésimo dice: a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dios quiere obreros útiles. Y primer principio de utilidad es las necesidades. Mirar necesidades, no para criticar ni tampoco para dejar que otros lo hagan. Mirar necesidades, primero para orarlas y luego para preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y tercero, si no hay nadie, envíame a mí y yo iré. Punto. ¿Están conmigo, verdad? Cuarto punto. Un obrero tiene sus prioridades claras. Claro que sí. ¿Cómo no va a tener prioridades claras un obrero? No puedes servir en el reino de Dios si tu prioridad no es extenderlo. Punto. No puedes servir en el reino de Dios si tu prioridad no es extenderlo. Y eso quiero que te lo lleves a tu casa, porque es real. Cuando el Señor en Mateo 6:19 le dice: no almacenen tesoros en la tierra, les está diciendo a sus discípulos: prioricen el reino, hagan frutos eternos, trabajen para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestra prioridad es extender el reino, estando y trabajando el reino en Él. En Lucas 9:3-4, por ejemplo, le dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje. ¿Por qué el Señor les dice a los discípulos no lleven nada? Los mandó sin nada, solamente con lo que tenían puesto. ¿Por qué? Porque diariamente ellos tenían que entender que su prioridad no era hacer otra cosa más que extender el reino de Dios. El Señor se iba a encargar de sostenerlos en todo momento. Esto va para todos ustedes. Tu trabajo es la excusa del cielo para proveerte para que le sirvas al Señor. Tu trabajo no es tu prioridad. Es más, el dinero que puedas tener en tu cuenta, la manera en que lo ganes no es tu prioridad. Es la manera en que Dios te bendice. ¿Para qué? Para que no te falte nada y no te cargues con otras cosas para que le sirvas. El día que entiendes esto, vas a ver que tu trabajo puede ser un lugar donde puedas extender el reino de Dios. El día que entiendes esto, te vas a dar cuenta que tus prioridades son claras. Señor, yo estoy aquí para ti, para glorificarte a ti. Entonces, Dios quiere bendecirnos y nos bendice a través del trabajo. Pero el trabajo no es nuestra prioridad. El trabajo es la herramienta que el cielo usa para sostener a los santos, para que hagan la gran comisión. Por eso quiero que entiendas, un obrero tiene prioridades claras. ¿Cuál es tu prioridad? Si no tienes una prioridad, lamentablemente, no vas a crecer como un obrero, que la Biblia nos enseña: un obrero probado, un utensilio de honra.
Y para terminar, amada iglesia, un obrero está dispuesto a darlo todo. Y eso es algo que quiero que entiendas, porque cuando el Señor llamó a sus discípulos, voy a leerlo textualmente para que veas cómo fue. Porque una de las cosas que hizo que estos hombres sean discípulos fue exactamente, no solamente la oración que Jesús hizo antes, sino exactamente la actitud que ellos tomaron al responder al llamado de Dios. Cierto día, mientras que Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca, o sea, eran pescadores. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron, punto. Escúchame bien, dejaron las redes y lo siguieron. No dijeron: ya, está bien, mira, el otro mes que es la veta de peces ya baja, ya tengo agendado este mes probar contigo, ahí vemos si me va bien. Y si no, dejaron todo y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. No le importó dejar al tío ahí sentado en la barca con los hombres. Dejaron todo y lo siguieron. Y acá hay un principio que es la renuncia. ¿Qué área en tu vida debes renunciar el día de hoy que te está impidiendo que sigas al Señor y que seas un obrero aprobado? Todo es renunciable. Todo lo que el Señor nos pide es renunciable. Y si el Señor nos está pidiendo que dejemos algo, quizás puede ser el lugar donde estamos, personas con las que frecuentamos, lo que sea, lo que el Señor te está pidiendo que renuncies, renuncia. Porque un obrero está dispuesto a darlo todo por el Señor. En el Antiguo Testamento el profeta Elías buscó un asistente y se llamaba Eliseo. Y lo llamó, y lo primero que hizo Eliseo fue decirle: dame un momentito, antes que vaya contigo, antes que te siga. ¿Qué fue lo que hizo? Él era un arador de campo, él araba el campo, era su profesión. Lo hacía con 2 bueyes y un arado. ¿Qué hizo? El arado lo convirtió en leña, prendió un fogón, mató a los 2 bueyes, hizo un asado espectacular. Invitó a todos y se despidió. ¿Qué cosa hizo en este momento Eliseo? Estuvo cerrando la puerta para no tener un lugar donde volver. O sea, no tuvo la maquinaria guardada por si es que se me olvida o si no me va bien, regreso acá. No. ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Estás dispuesto a quemar tus leñas y tus bueyes para seguir al Señor? Ese es el principio, no hay otro. El Señor quiere todo. No hay plan B con el Señor. Si no me va bien acá, todavía tengo este contacto aquí, todavía voy a permanecer aquí no. Escúchame, no. Dios quiere que sueltes todo, no a medias. La renuncia es lo más bíblico que vas a encontrar. Y ahora sí termino con esto. La iglesia primitiva entendió este principio. Eran obreros aprobados. Es más, la iglesia primitiva fue la comunidad de santos para luego ser un movimiento de santos. Antes de ser un movimiento de santos, fue una comunidad de santos. Pero me encanta porque ellos estaban haciendo todo bien. Por ejemplo, vivían en santidad, pero también, escúchame bien, hicieron algo que para muchos nos cuesta escuchar, y no estoy diciendo que sea literal, ojo. La Biblia dice que ellos vendían sus propiedades para dárselas a los pobres. Le daban el dinero a los apóstoles y los apóstoles le repartían en los creyentes que no tenían dinero. Compartían todo. Y muchos piensan que este acto es solamente un acto de dar dinero o de ser generosos. Pero no, esto va para todos ustedes. Ellos quizás no sabían, pero estaban renunciando a todo lo que limitaría su servicio en la Gran Comisión. Ellos estaban dando viviendas, vendiéndolas para dar a todos. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando Esteban fue asesinado a pedradas, empezó una gran persecución. Y la iglesia tuvo que huir de esa área de Jerusalén, tuvo que escapar de ahí. Entre Judea y Samaria se dispersaron. Y a todo lugar en el que iban, predicaban el evangelio. ¿Pero qué fue lo que les ayudó? Que muchos de ellos ya habían vendido sus casas. O sea, ellos no sabían, pero estaban renunciando a todo lo que iba a limitar el movimiento evangelístico de la iglesia primitiva. Ya no tenían nada que regresar. Y no te estoy diciendo que vendas tu casa, por favor. No te estoy diciendo que te dejes todo. No, te estoy diciendo solamente que lo que el Señor te pida, que renuncies. Él sabe por qué. Porque quizás esa relación que no es la voluntad de Dios, quizás sea un límite para que seas un obrero aprobado en el futuro. Quizás ese trabajo quizás sea un límite para que en el futuro seas como un obrero aprobado. Quizás el desierto que hoy está viviendo, está trabajando y purificándote como el oro para que seas un obrero aprobado. La prioridad es el reino, no es este mundo. El reino de Dios, no la iglesia por si acaso. Dios quiere que lo entendamos. Dios quiere que vivamos una vida como creyentes aprobados. Y este es un mensaje para toda la iglesia. ¿Qué clase de utensilio estás haciendo hoy día? ¿Estás buscando ser un obrero aprobado
sin intimidad o sin ser agradables a Él? O al revés, estás queriendo ser agradable y crecer en tu vida espiritual sin hacer nada por Él. Pues la santidad tiene estos dos pilares que van de la mano. Eres agradable y eres aprobado. Estos dos pilares son los que hoy día tienen que llevarnos a vivir y a caminar en la santidad correcta. Dios los ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Y Dios, al amarnos, quiere lo mejor para nosotros. Y no hay muestra más grande del amor de Dios para nosotros que Jesucristo. Y es en Él que podemos darlo todo. Yo puedo dar mi vida por Él. Doy mi vida por Él. Hago su voluntad, trataría todos los días y todos los días estoy ahí luchando. Pero eso es un llamado para todos nosotros. Somos llamados a ser obreros. Y yo quiero orar el día de hoy por la iglesia. Y quiero hacer un llamado para toda la iglesia en este momento que necesita literalmente quizás activar esos llamados que han quedado estancados, esos sueños, esas metas que tenían antes en el pasado que están en stand-by porque se lo dejaron de lado. Es un llamado a toda la iglesia el día de hoy. A que puedan volver a ser obreros aprobados y que empiecen a hacer algo. Por el amor de Dios, hagan algo porque el mundo se cae a pedazos. Hay gente que se va de este mundo sin Cristo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, por la manera en que nos hablas, nos exhortas, nos animas. Señor, quito todo pensamiento de legalismo de aquí en el nombre de Jesús. Y hoy día solamente fijamos nuestra mirada en Cristo. Enséñanos a amarte más. Enséñanos a ser amantes de tu presencia. Enséñanos a ser tuyos, Señor, constantemente. Guíanos, guía nuestros pasos. Guía nuestra vida, nuestra mente para que sea agradable a ti. En el nombre de Jesús, yo quiero orar en esta misma tarde, Señor, por la iglesia. Danos una iglesia que seamos agradables a ti. Danos una iglesia que seamos obreros aprobados. Danos una iglesia viva que haga la obra que nos mandaste a hacer. No queremos entender que hacemos las cosas, Señor, de repente para que la gente nos vea, sino queremos hacer las cosas para que tú nos veas. Porque nada se te escapa a ti, Señor. Danos una iglesia santa. Una iglesia llena de gente agradable a ti y gente que vive como obreros aprobados por ti porque están en la obra. En el nombre de Jesús. Quiero hacer un llamado más.